En este trabajo vamos a hablar de las propiedades eléctricas. El objetivo principal de este video es presentar las propiedades eléctricas que presentan los materiales. También es aclarar los tipos de conductividad y sus características. Bueno, las propiedades eléctricas de los materiales son un tema fundamental cuando se trata de la conductividad de estos, el cual se enfoca en determinar el comportamiento que un material presenta frente a una corriente eléctrica. El comportamiento de los materiales con respecto a la capacidad de conducir la electricidad depende de su estructura y de la interacción de los átomos que lo componen. Las partículas que componen los átomos pueden tener distintos tipos de cargas, positivas, protones, negativas, que son los electrones, o neutras, que son los neutrones, siendo la de interés de los electrones, ya que la electricidad es básicamente movimiento de electrones. En base a esto, la teoría de bandas de conducción es una de las más sólidas presentadas para explicar el proceso de conducción eléctrica, la cual explicaremos con detalle más adelante. Bueno, la estructura de bandas de conducción es un tipo de teoría de orbitales moleculares empleadas para explicar el enlace metálico. La teoría de bandas da explicación a la conductividad eléctrica y térmica, da facilidad de deformación y el lustre de los metales. La idea central de esta teoría es que los electrones de valencia de cada átomo se distribuyen a través de toda la estructura. El solapamiento de un gran número de orbitales atómicos conduce a un conjunto de orbitales moleculares que se encuentran muy próximos en energía y forman virtualmente lo que se conoce como banda. Las bandas se encuentran separadas entre sí mediante espacios energéticos a los que no les corresponde ningún orbital molecular. Existen dos tipos de bandas. La banda de valencia, que está ocupada por los electrones de valencia de los átomos, es decir, aquellos electrones que se encuentran en la última capa o nivel energético de los átomos. Los electrones de valencia son los que forman los enlaces entre los átomos, pero no intervienen en la conducción eléctrica. También está la banda de conducción, es la que está ocupada por los electrones libres, es decir, aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente. Estos electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica. En ocasiones, la separación entre bandas permite el salto entre las mismas de solo algunos electrones. En estos casos, el material se comportará como un semiconductor. Para que el salto de electrones entre bandas en este caso se produzca, deben darse alguna o varias de las siguientes situaciones. 1. Que el material se encuentre a altas presiones. 2. A una temperatura elevada. O 3. Que se le añadan impurezas, lo que aportará más electrones. Entre la banda de valencia y la de conducción existe una zona denominada banda prohibida o gap, que separa ambas bandas y en la cual no pueden encontrarse los electrones. Los materiales conductores es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de carga eléctrica. Se caracterizan en la que sus bandas de valencia y de conducción se encuentran solapadas o sin diferencia energética entre ellas, por lo que no se necesita mucha energía para que los electrones salten de un átomo a otro. Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Los mejores materiales conductores eléctricos son los metales. La teoría de bandas también explica los materiales aislantes. Esto es porque no conducen la corriente eléctrica. En estos casos hay una banda de valencia totalmente llena que está separada por una brecha energética, que es la gap, de la primera banda vacía, que sería la banda de conducción. La anchura de la banda prohibida o banda gap es bastante grande y se requiere una considerable cantidad de energía para excitar un electrón desde banda de valencia a una banda de conducción. Esto impide la movilidad electrónica y el material se comporta como aislante. Un material semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como aislante, dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación o la temperatura del ambiente en que se encuentre. Estos se pueden clasificar en dos tipos.
Están los semiconductores intrínsecos, que son en los que no hay solapamiento entre banda de valencia y banda de conducción, por lo que existe banda gap. Pero en los semiconductores intrínsecos la anchura de banda gap es lo bastante pequeña, alrededor de un electrón de valencia, como para que a temperatura mayor a cero la energía térmica de los electrones sea suficiente para promocionar algunos de banda de valencia a banda de conducción, por lo que poseen una conductividad eléctrica fácilmente controlable, y al combinarlos de forma correcta pueden actuar como interruptores, amplificadores o dispositivos de almacenamiento. También están los semiconductores extrínsecos. Es aquel en los que han introducido pequeñas cantidades de una impureza con el fin de aumentar la conductividad del material a la temperatura ambiente. Este proceso se denomina dopaje. Están las impurezas aceptadoras de electrón, semiconductor tipo P, impurezas dadoras de electrón, semiconductor tipo N. Dependiendo de estas impurezas, existen esos dos tipos P y tipo N. Las de tipo N son aquellos en los que se les añade una impureza dadora, sobra un electrón por cada átomo de impureza, la cual introduce niveles llenos ubicándose dentro del gap, pero muy cerca de la banda de conducción, por lo que con una cantidad pequeña de energía, los electrones de los niveles de la impureza saltan a la banda de conducción, donde son libres para moverse. Los semiconductores de tipo P son aquellos en los que se le añade una impureza aceptadora que introduce niveles vacíos. Estas se ubican dentro del gap, pero muy cerca de la banda de valencia, por lo que en una cantidad pequeña de energía, los electrones de la banda de valencia saltan a los niveles vacíos de las impurezas. Los materiales superconductores es un tipo especial de materiales que pueden conducir la corriente eléctrica casi sin ofrecer resistencia y por lo tanto sin que se produzca una pérdida energética. Vale decir, superconductor es un adjetivo que se le aplica a aquellos materiales que, al ser enfriados, dejan de ejercer resistencia al paso de la corriente eléctrica. De este modo, a una cierta temperatura, el material se convierte en un conductor eléctrico de tipo perfecto. En cambio, por ejemplo, en el caso de los metales, estos son buenos conductores, tanto térmicos como eléctricos, pero estos se calientan al conducir un flujo de electrones, ya que los átomos del metal vibran y chocan contra estos, entonces ofrecen resistencia y se pierde energía en forma de calor. Hablando de la conductividad en metales, sabemos que los metales tienen varios millones de átomos, cada uno con 2 o 3 electrones en su órbita externa, que son los electrones de valencia. Estos electrones de valencia en los metales se caracterizan por una tendencia a liberarse de electrones para lograr cierta estabilidad en cuanto a la configuración de los mismos. Los átomos de los metales se unen formando enlaces metálicos que dan una estructura más estrecha y estable al metal en sí. Estos átomos liberados forman una nube de electrones, la cual produce la electricidad con suma facilidad. Cuando se aplica un campo eléctrico al material, los electrones de la misma comienzan a fluir desde un extremo al metal a otro libremente. Por otra parte, también tenemos la conductividad en otros materiales. Por ejemplo, en los no metales, la conductividad eléctrica es baja debido a que los electrones del último nivel forman enlaces covalentes, los cuales se encuentran relativamente fijos. Los materiales piezoeléctricos son determinados cristales que una vez que son sometidos a tensiones mecánicas en su masa adquieren una polarización eléctrica y aparece una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Este fenómeno también ocurre a la inversa. Se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidas a un campo eléctrico. Los efectos piezoeléctricos son normalmente reversibles. Al dejar de someter a los cristales a un voltaje exterior o campo eléctrico, recuperan su forma. En resumidas cuentas, los materiales piezoeléctricos son los cuales pueden convertir la energía mecánica en eléctrica, y viceversa, como en el caso de los parlantes, sensores, etc. Con esto damos por terminado el video y espero hayan entendido el concepto de propiedad eléctrica.